La forma en que alguien observa su vida financiera determina la vida financiera que experimenta, no porque la observación cree dinero de la nada, sino porque entrena al cerebro para reconocer caminos que siempre estuvieron presentes, pero invisibles al observador que mira desde frecuencia diferente. Este recorrido revelará por qué el observador es la pieza más importante en la creación de abundancia, cómo la atención funciona como instrumento de transformación real, y al final se compartirá el último paso que cierra el ciclo completo del observador consciente y que convierte toda la teoría en práctica tangible que puede comenzar en los próximos minutos. Ahora te invito para declarar intención de formar parte de una comunidad que elige observar conscientemente, escribir una palabra simple en los comentarios: abundancia. No como fórmula mágica, sino como acto de presencia, como manera de decir: estoy aquí, estoy vivo, estoy eligiendo prestar atención diferente. Porque en este momento, mientras estos segundos transcurren, hay una oportunidad que no existirá después. La oportunidad de notar que estar aquí, ahora, observando estas ideas, es en sí mismo un acto de abundancia. Respiración en los pulmones, conciencia funcionando, capacidad de elegir en qué enfocar la atención. Eso es riqueza fundamental. Ahora sí, luego de esta introducción, pasemos al punto. Imagina por un momento que la vida es un teatro y que cada persona juega dos roles simultáneamente. Es actor sobre el escenario, moviéndose, hablando, interactuando con el mundo. Pero también es espectador en la audiencia, observando la obra desde asiento privilegiado. La mayoría de las personas están tan absortas en actuar que olvidan completamente que también están observando. Se identifican totalmente con el actor, con sus luchas y dramas, sin recordar que hay observador sentado en la audiencia que tiene perspectiva completamente diferente. Ese observador es la conciencia que nota. Es la parte que puede dar un paso atrás y ver los patrones. Es la que puede reconocer cuando el actor está repitiendo el mismo guión una y otra vez. Y aquí está lo extraordinario. El observador tiene poder que el actor no tiene. El observador puede cambiar el guión, puede elegir qué líneas decir, puede decidir qué escenas repetir y cuáles reescribir. En términos de abundancia financiera, esto es crucial. El actor dice cosas como: no puedo permitírmelo, el dinero siempre se escapa, nunca tengo suficiente, y mientras el actor dice esas líneas, las vive como realidad. Pero el observador puede notar esas líneas, puede reconocerlas como guión, no como verdad inmutable, y una vez que se reconoce el guión, se puede elegir líneas diferentes. Esta no es negación de circunstancias reales. Si la cuenta bancaria muestra cierta cantidad, esa es realidad objetiva. Pero la interpretación de esa realidad, el significado que se le da, las emociones que genera, las acciones que provoca, todo eso está determinado por el observador. Dos personas con la misma cantidad en el banco pueden tener experiencias completamente diferentes basándose en cómo el observador interno interpreta esa realidad. Hay momento en la historia de la física que ilustra esto perfectamente. Cuando los científicos comenzaron a estudiar partículas diminutas, electrones y fotones, descubrieron algo desconcertante. Estas partículas parecían comportarse diferente cuando eran observadas. En el famoso experimento de la doble rendija, los electrones creaban patrón de interferencia cuando no se observaba su trayectoria, como si cada uno pasara por ambas rendijas simultáneamente. Pero en el momento en que se colocaba detector para observar por cuál rendija pasaban, el patrón cambiaba completamente. Esto no es filosofía abstracta, es resultado experimental repetido miles de veces, y aunque la interpretación exacta se debate entre físicos, lo que es indiscutible es que el acto de observar influye en lo observado a nivel cuántico. El observador importa en la estructura fundamental de la realidad, y si el observador importa en el mundo de partículas subatómicas, ¿cómo no va a importar en el mundo de la experiencia humana? El cerebro humano funciona mediante patrones, busca lo que está entrenado para buscar, nota lo que espera notar,
y el entrenamiento viene de la observación pasada. Si el observador ha pasado años notando escasez, el cerebro construye autopistas neuronales de escasez. Se vuelve experto en encontrar evidencia de que no hay suficiente, de que el dinero es difícil, de que las oportunidades son raras. Pero cuando el observador cambia su enfoque, cuando comienza a notar deliberadamente abundancia, incluso pequeña, el cerebro comienza a construir autopistas nuevas. Y con cada repetición, esos caminos se fortalecen. Eventualmente, la observación de abundancia se vuelve tan automática como la observación de escasez lo fue antes. No porque el mundo externo haya cambiado dramáticamente, sino porque el observador interno se transformó. Piensa en esto. Una persona camina por la calle y ve negocio cerrado. El observador entrenado en escasez piensa: todo está difícil, la economía está mal, es imposible prosperar. Otra persona camina por la misma calle, ve el mismo negocio cerrado. El observador entrenado en abundancia piensa: alguien decidió cerrar este negocio, lo cual significa que hay espacio disponible para nueva idea, hay oportunidad esperando. Misma calle, mismo negocio cerrado. Dos observadores diferentes, dos realidades experimentadas completamente diferentes, dos conjuntos de acciones completamente diferentes, dos resultados inevitablemente diferentes, y esta diferencia se multiplica a lo largo de cientos de observaciones diarias. Cada conversación, cada noticia, cada gasto, cada ingreso. El observador está interpretando constantemente, y esas interpretaciones acumuladas crean la experiencia de escasez o abundancia independientemente de las cifras objetivas. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió los campos de concentración nazis, escribió sobre la última libertad humana. Incluso cuando todo fue quitado, cuando las circunstancias eran las más terribles imaginables, retenía una libertad. La libertad de elegir cómo observar su situación. Esa observación determinaba si encontraba significado o desesperación, y esa diferencia no era trivial. Determinaba literalmente quién sobrevivía y quién no. Si el observador tiene ese poder en las circunstancias más extremas, imagina el poder que tiene en circunstancias ordinarias de vida financiera. El observador puede notar la factura inesperada y colapsar en pánico. O puede notar la misma factura y reconocer que tiene recursos para manejarla, que ha manejado situaciones similares antes, que esto es oportunidad de ajustar el sistema financiero. Pero aquí está el desafío. El observador automático es, como piloto automático en avión, útil para viaje tranquilo pero peligroso en turbulencia. La mayoría de las personas viven con observador automático. Observan lo que siempre han observado, interpretan como siempre han interpretado y obtienen lo que siempre han obtenido. El despertar del observador consciente es como piloto tomando control manual. Requiere atención, requiere práctica, requiere estar dispuesto a notar los patrones automáticos y elegir conscientemente algo diferente. Y esto no es cómodo al principio. El cerebro resistirá porque prefiere lo familiar, pero con cada acto de observación consciente, el nuevo patrón se fortalece. Hay herramienta simple que el observador puede usar. Es la pausa. Entre estímulo y respuesta hay espacio, y en ese espacio vive el poder de elegir. Cuando llega notificación bancaria, hay milisegundo antes de que la emoción automática surja. En ese milisegundo, el observador puede activarse, puede notar: estoy a punto de reaccionar, con miedo. ¿Es eso necesario? ¿Qué otra interpretación es posible? Esta pausa no niega la realidad. Si la notificación muestra problema, el problema existe. Pero la pausa permite que el observador elija la respuesta. Pánico no resuelve el problema. Claridad, sí. Y la claridad viene del observador consciente que puede ver la situación sin ser arrastrado por la emoción automática. Y aquí está algo fascinante.
Cuando el observador consciente se activa regularmente, no solo cambian las interpretaciones internas, también cambian las sincronicidades externas, conversaciones suceden en momentos perfectos, información llega justo cuando se necesita, oportunidades aparecen de lugares inesperados. Algunas personas llaman a esto suerte, pero es más preciso llamarlo resultado de observación consciente que ha entrenado al cerebro para notar posibilidades que antes eran invisibles. El observador consciente también transforma la relación con el tiempo. El observador automático vive atormentado por el pasado o ansioso por el futuro. Revive errores financieros pasados constantemente, o se proyecta a futuro catastrófico imaginando escasez interminable, pero ambas actividades suceden en el presente. La mente está aquí ahora, usando energía presente para recrear pasado o imaginar futuro. Y esa energía está desperdiciada porque no está disponible para observar oportunidades presentes. El observador consciente reconoce que el único momento donde el poder real existe es ahora. No puede cambiar lo que sucedió ayer, no puede controlar lo que sucederá mañana, pero puede observar claramente lo que está sucediendo ahora. Y esa observación clara del presente es donde las decisiones sabias nacen, es donde las oportunidades se reconocen, es donde las acciones efectivas se toman. Imagina que la abundancia es como frecuencia de radio, está transmitiéndose constantemente, pero para recibirla, el radio debe estar sintonizado en la frecuencia correcta. El observador es el dial que sintoniza la frecuencia. Cuando el observador está enfocado en escasez, el dial está en frecuencia de escasez. Y todo lo que se recibe son programas de escasez, noticias de escasez, conversaciones de escasez, evidencia de escasez. Pero cuando el observador gira el dial conscientemente hacia abundancia, comienza a recibir transmisiones diferentes. Nota la abundancia que siempre estuvo presente, el aire en los pulmones, la capacidad de aprender, las relaciones que apoyan, las oportunidades que existen, y con cada nota de abundancia, el dial se estabiliza más en esa frecuencia, se vuelve más fácil mantener la sintonía. Esta no es visualización pasiva ni pensamiento positivo superficial, es entrenamiento activo del instrumento más poderoso disponible, la atención. La atención es como linterna en cuarto oscuro, ilumina lo que se enfoca. Y aunque el cuarto contenga tanto tesoros como basura, la linterna solo ilumina lo que el observador elige apuntar. Apuntar la linterna constantemente a la basura no hace que los tesoros desaparezcan, solo los mantiene en oscuridad. Pero dirigir la linterna conscientemente hacia los tesoros los revela, y una vez revelados pueden recogerse. Hay práctica antigua que el observador consciente puede usar. Se llama gratitud, pero no es el concepto simplificado que se ha popularizado. Es práctica de observación específica. Cada día, el observador busca 3 momentos que contengan evidencia de abundancia. No abstracciones vagas, sino momentos concretos. Conversación que aportó valor. Habilidad que se utilizó efectivamente, recurso que estuvo disponible cuando se necesitó. Y aquí está lo importante, estos momentos siempre existen. Incluso en los días más desafiantes, hay evidencia de abundancia si el observador la busca. Y el acto de buscarla entrena al cerebro. Le enseña que vale la pena buscar abundancia porque siempre hay algo que encontrar. Y con ese entrenamiento, el cerebro comienza a buscar automáticamente. El observador consciente se vuelve observador natural. Pero hay nivel más profundo. El observador no solo observa las circunstancias externas, también puede observarse a sí mismo observando. Puede notar sus propios patrones de pensamiento, puede reconocer sus propias reacciones automáticas, y esa observación del observador es donde la verdadera transformación se acelera. Cuando el observador puede notar, estoy pensando desde escasez ahora mismo, ese reconocimiento crea espacio, y en ese espacio hay elección. No se puede cambiar un patrón que no se ve,
pero una vez que el observador lo nota, la elección se vuelve posible. Puedo continuar con este patrón o puedo elegir uno diferente. Esta capacidad de observar los propios patrones es como subir a balcón durante obra de teatro. Desde el escenario, la actriz está inmersa en el drama, pero desde el balcón, el observador puede ver el patrón completo. Puede notar que esta escena se ha repetido 100 veces, puede reconocer que el resultado siempre es el mismo, y desde esa perspectiva elevada puede decidir, es momento de cambiar el guión, y el cambio del guión no requiere esfuerzo heroico, requiere decisión simple seguida de práctica consistente. La decisión es, voy a activar al observador consciente. La práctica es, cada vez que note que estoy en piloto automático, voy a pausar y observar conscientemente. Al principio, esto sucederá después del hecho. Alguien reaccionará automáticamente a situación financiera y solo después notará que reaccionó desde escasez. Pero incluso, notar después es progreso, es el observador despertando, y con cada despertar, el intervalo se acorta. Eventualmente, el observador se activa durante la reacción y finalmente el observador se activa antes de la reacción. Y ahí es donde el poder real se manifiesta, porque cuando el observador está activo antes de la reacción, puede elegir la respuesta, puede ver la situación claramente, puede considerar múltiples interpretaciones, puede elegir la que abre posibilidades en lugar de cerrarlas. Y esa elección repetida a lo largo de días, semanas, meses, transforma completamente la experiencia de vida financiera, cumpliendo con la promesa inicial, el último paso a seguir, el que cierra el ciclo completo del observador consciente y convierte todo en práctica tangible, es este, elegir un momento específico del día todos los días para practicar observación consciente deliberada durante 5 minutos. No es meditación formal, aunque puede incluir quietud. No es visualización, aunque puede incluir imaginación. Es simplemente esto, sentarse cómodamente, cerrar los ojos y durante 5 minutos observar deliberadamente lo que está sucediendo en la consciencia. Notar los pensamientos que surgen, notar las emociones que aparecen, notar las sensaciones en el cuerpo. Y cuando la mente se distrae hacia el pasado o futuro, notar eso también y regresar gentilmente al presente. Este ejercicio simple entrena la habilidad fundamental del observador, la capacidad de notar, y esa capacidad se transfiere a todo el día. Después de practicar observación deliberada durante 5 minutos, el observador está más activo durante las otras 23 horas y 55 minutos. Nota más, reacciona menos, elige más conscientemente, y esas elecciones acumuladas crean resultados diferentes. El momento específico puede ser cualquiera, pero debe ser consistente. Puede ser inmediatamente después de despertar, puede ser durante almuerzo, puede ser antes de dormir. Lo que importa no es el momento, sino la consistencia, porque la consistencia es lo que construye el circuito neural. Es lo que transforma el observador consciente ocasional en observador consciente habitual. Y aquí está lo extraordinario. Este último paso no requiere recursos externos, no requiere dinero, no requiere permiso, no requiere circunstancias perfectas, requiere solo decisión. Y 5 minutos diarios. Y esos 5 minutos pueden cambiar fundamentalmente la experiencia de los otros 1435 minutos del día, porque el observador entrenado ve oportunidades donde el observador dormido ve obstáculos, nota recursos donde el observador automático nota carencia, reconoce posibilidades donde el observador reactivo reconoce limitaciones. Y esas diferencias en observación generan diferencias en acción, que generan diferencias en resultados, que eventualmente generan diferencias en circunstancias materiales. La pregunta que resuena en el silencio después de estas palabras es simple pero profunda. ¿Se activará el observador consciente o permanecerá dormido? ¿Se practicarán los 5 minutos diarios de observación deliberada o se pospondrán indefinidamente? ¿Se notarán los patrones automáticos cuando aparezcan o continuarán controlando la experiencia sin ser vistos?
porque el observador es la pieza más importante en la creación de abundancia, no por magia, sino por mecanismo claro y verificable. El observador determina qué se nota, lo notado determina qué se considera, lo considerado determina qué se elige, lo elegido determina qué se actúa, lo actuado determina qué se experimenta, y lo experimentado repetidamente se convierte en la realidad vivida. Entonces el poder está completamente disponible, no en circunstancias futuras, no en conocimiento adicional, no en recursos externos, sino en la capacidad de observar conscientemente que ya existe, esperando ser activada. Y esa activación comienza con decisión simple. Durante los próximos 5 minutos voy a observar, y mañana otros 5 minutos, y pasado mañana otros 5. Y con cada práctica, el observador se fortalece, la claridad aumenta, las posibilidades se expanden y la abundancia que siempre estuvo presente se vuelve visible, tangible, experimentable, no porque el mundo cambió, sino porque el observador despertó, y ese despertar es el verdadero código de la transformación financiera.